Let's give some basics or some things I want to do inquire from the others. Walk me through the Santa Fe Institute. What was it about the time of the math? And this was in the late 90s. So they're not going to hear me on this part, right? We're going to do it both ways? It will not be on the video, but we do have you recorded. Fine. Remember, when you're answering on these questions, I'm not in the shot, and they're never going to hear my voice. So a little bit you got to repeat. In your answer, you got to repeat what my question was. Hay nombres que no desaparecen, aunque la persona ya no esté. Nombres que siguen generando preguntas, incomodidad y silencio. Jeffrey Epstein es uno de ellos. Durante años, su nombre fue asociado a poder, dinero y figuras influyentes. Pero más allá de los escándalos judiciales, hay una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿De dónde salió realmente su dinero? ¿Y hasta dónde llegaba su influencia? Porque Epstein no fue un empresario común, no fundó compañías reconocidas, no dirigió bancos, nunca estuvo al frente de un fondo de inversión público, y aún así vivía como alguien con recursos prácticamente ilimitados. Jeffrey Epstein comenzó su vida lejos de los círculos de élite, sin fortuna heredada ni un apellido influyente. Su ascenso fue rápido y poco convencional. Su primer gran salto ocurrió cuando logró integrarse al mundo financiero, específicamente en Wall Street. Ahí, más que destacar por operaciones visibles, empezó a construir algo más importante: contactos. Epstein entendió pronto que el verdadero poder no siempre está en el dinero, sino en saber quién lo tiene. Uno de los nombres más importantes en su historia es el de Leslie Wexner, un magnate detrás de marcas globales como Victoria's Secret. Durante años, Wexner fue mentor, cliente y principal respaldo financiero de Epstein. Le otorgó control sobre grandes sumas de dinero y algo aún más valioso: credibilidad dentro de la élite. También aparece otro nombre clave: Robert Maxwell, poderoso empresario de medios y padre de Ghislaine Maxwell. Para muchos investigadores, Maxwell fue una pieza central en los primeros contactos y conexiones internacionales de Epstein. Pero incluso sumando a estas figuras, algo no encaja. El estilo de vida de Epstein superaba con creces lo que podía explicarse públicamente. En 2018, sus abogados afirmaron que su patrimonio superaba los $1,000 millones. Sin embargo, esa cifra siempre fue cuestionada. Investigaciones posteriores sugirieron que gran parte de su riqueza podría haber sido una estructura cuidadosamente diseñada más que una fortuna completamente líquida. Durante la crisis financiera de 2008, Epstein perdió grandes cantidades de dinero. Muchos aliados se alejaron tras su condena ese mismo año. Y aún así, seguía viviendo rodeado de lujos. Un abogado de varias víctimas declaró más tarde que rastrear su dinero era casi imposible, porque gran parte estaba fuera de Estados Unidos. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Documentos filtrados y reportajes de investigación revelaron que Epstein utilizó durante décadas estructuras offshore en distintos países. Desde finales de los años 90, trabajó con despachos especializados en crear empresas diseñadas para ocultar movimientos financieros, beneficiarios reales y el origen del capital. Para 2019, documentos judiciales describían a Epstein como extravagantemente rico, con activos estimados en al menos $500 millones y ganancias anuales superiores a los 10 millones. Sin embargo, tras su muerte, su herencia fue valorada en aproximadamente $240 millones. La pregunta es inevitable: ¿qué pasó con el resto? Hasta hoy, nadie lo sabe con certeza. El dinero de Epstein no solo estaba en cuentas bancarias, también repartido en propiedades alrededor del mundo.
Su residencia principal era una enorme mansión en el Upper East Side de Manhattan, considerada la residencia privada más grande de la ciudad. Curiosamente, esa propiedad también perteneció a Leslie Wexner y Epstein la adquirió por un precio muy inferior a su valor real. Dentro de la mansión, investigadores encontraron detalles inusuales, habitaciones ocultas, sistemas de vigilancia internos y espacios diseñados para el control absoluto. No era una casa común. La lista de propiedades incluía una mansión en Palm Beach, Florida, 7 apartamentos de lujo en París, un rancho de más de 7.500 acres en Nuevo México y la más conocida, Little St. James, una isla privada en el Caribe. Más tarde compró la isla vecina, Great St. James, donde inició construcciones a gran escala, incluso ignorando órdenes oficiales de suspensión. Ni siquiera después de su muerte el proyecto fue completamente detenido. Epstein también controlaba edificios completos de departamentos en Manhattan, utilizados para alojar empleados, invitados y personas de su círculo cercano. Según testimonios judiciales, esos lugares fueron visitados por empresarios, políticos y figuras públicas durante años. Muchos nombres, muchos registros, pero muy pocas conclusiones definitivas. En 2019, la muerte de Epstein dentro de una prisión federal generó más dudas que respuestas. Cámaras de vigilancia no funcionaban correctamente, registros oficiales fueron falsificados y años después, un video publicado por el FBI mostraba fragmentos faltantes. El caso nunca logró cerrar del todo. En años recientes, tribunales ordenaron desclasificar documentos que mencionaban a más de 170 personas relacionadas con Epstein. En muchos casos, los nombres aparecen solo como contactos o visitantes. En otros, los testimonios son más comprometidos. Pero algo está claro, la red de Epstein no era pequeña, ni simple. Jeffrey Epstein no solo construyó una red de relaciones influyentes, construyó un sistema diseñado para ocultar, proteger y silenciar, porque al final su mayor poder no fue solo el dinero, fue lo bien que supo esconderlo, y quizá lo que aún permanece oculto. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil is somebody devil's knows. what? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan is at the number 1 or 2 archangel, and the reason he goes to hell and leads the rebellion is because he can't be the top guy. And his thing is, I'd rather reign.